Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. En nombre del Señor, Romanos capítulo 15, versículo 1 al versículo 6, y vamos a ver la segunda parte de este texto. Leemos juntos y luego vamos a orar. Romanos capítulo 15, versículo 1 al 6. Lea conmigo y luego mantenga su Biblia abierta en el pasaje. Así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles, gracias, y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Bendito Señor, te damos gracias por esta reunión hermosa que nos estás dando, que nos regalaste, en la cual estamos pudiendo tener un momento de alabanzas, un momento en el cual le hemos adorado por medio de las ofrendas, una escuela bíblica preciosa, la exposición del Evangelio, el tiempo de la comunión, la lectura bíblica, cada momento hermoso y precioso. Hemos llegado ahora también al tiempo de la exposición bíblica. Te ruego tu gracia para que nos des entendimiento, para poder comprender estas verdades que están en este texto, para que entonces al entenderlas correctamente podamos creer en ellas y ponerlas en práctica en nuestra vida, de manera que nuestros corazones, nuestras vidas sean edificadas. Dame, Señor, gracia para poder expresar con fidelidad este pasaje y que vos seas honrado en este tiempo. En Cristo Jesús te lo pido. Amén. El título del sermón es La salvación nos impulsa a andar en unidad. Procuren ser de agrado a los demás. Esta es hoy la segunda parte final de este pasaje. Una de las cosas que he aprendido en estos años es que en ocasiones es muy importante dar una buena impresión a las personas en la vida cotidiana, ¿no? Con la mente de que les seamos de agrado, entendiendo que esa sea la opción más sabia. Cuando era chiquito, quizás a alguno le ha pasado, ¿no? Una de las primeras enseñanzas que me daba mi papá, mi mamá, era cuando vayas a casa ajena, no mostres la hilacha, me decía, ¿no? Algunos no saben qué significa eso. Significaba, ¿no?, que me portara bien, ¿no? Que sea respetuoso, que sea moderado, nada de que después de comer pedir segundo plato, ¿no? Decíamos, no, gracias, ¿no? Ayudar a levantar la mesa, todo lo que no hacíamos en casa ajena sí había que hacerlo, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, así éramos de agrado para aquellos que nos invitaban a su casa, porque iba a ser bueno para esas personas, ¿no? Si hay una cosa que a veces cuesta a las personas que reciben a niños es cuando tenés un nene caprichoso ajeno, ¿no? Así, qué situación incómoda, no puede hacer mucho. Era bueno para las personas que nos recibían, que seamos así, y era bueno para uno mismo también, porque probablemente si uno se portaba mal y no hacía caso, después nuestros papás se iban a enterar, ¿no? De que mostrábamos la hilacha y después no esperaba el hacha. Así que bueno, nos convenía también a nosotros hacer caso. Unos años después, también más grande, fui aprendiendo que el aspecto exterior también es importante cuando te presentabas una entrevista laboral, ¿no? Llegabas a la entrevista y no te ibas a aparecer así todo desalineado, descuidado en tu atuendo, ¿no? Así, medio transpirado, todo, no era muy agradable. Lo más probable es que el encargado de la entrevista, ¿no?, que nos iba a tomar, no se agradara de mi aspecto, y no me iba a llamar a mí para una siguiente entrevista, por más que tal vez tuviera mismos conocimientos y experiencia que otro, el que iba todo desalineado, ¿no?, así desarreglado, quedaba afuera, ¿no? En la entrevista de trabajo es importante dar una buena impresión al que te evalúas y lo que querés que te contrate, ¿no? Y así también se pueden ocurrir muchos ejemplos más, seguramente
alguno más, si le preguntara usted me daría. Ahora, ¿por qué hablo de esto al comenzar este sermón? Justamente es algo de esto lo que estamos viendo en el pasaje, la importancia de ser de agrado a los demás antes que a nosotros mismos. Pero no por el hecho de obtener un beneficio de eso, como puede ser, ¿no?, en el trabajo de obtener un puesto de trabajo, o como puede ser un beneficio de que no tengamos una paliza que no es eso aquí, no buscamos un beneficio personal, sino más bien motivado por el deseo de darle más relevancia al bienestar de los demás antes que el propio, y procurando con esto, como estamos viendo en el pasaje, lograr la armonía y la unidad en el cuerpo de Cristo. En el mundo, como estamos viendo y sabemos, es normal que cuando las personas buscan agradar a otros, generalmente lo hacen especulando en qué es lo que pueden recibir a cambio. Pero entre los cristianos las motivaciones, como miramos en este pasaje, son otras o deberían ser otras. En esta segunda parte vamos a seguir ahondando en este tema, buscando que por medio de la sabiduría divina que nos da este pasaje podamos ir logrando crecer en la voluntad de Dios para cada uno de nosotros como miembros de su iglesia. Así que te animo a que me sigas prestando atención en esta segunda parte. El tema del sermón es el mismo de la semana pasada. De acuerdo a su nueva vida, para que los creyentes logren la armonía, deben procurar agradar a los demás antes que a sí mismos. Es el mismo tema de la semana pasada. ¿Cómo logran esta meta? Bueno, el pasaje da 6 pautas fundamentales para alcanzar este objetivo, de los cuales hoy vamos a ver los 3 últimos. ¿Está bien? ¿Me siguen? ¿Venimos bien? Qué bueno. La cuarta pauta que el pasaje presenta, la primera de esta segunda parte, es que si los creyentes buscan alcanzar la meta de priorizar a los demás antes que a ellos mismos, deben someterse a las enseñanzas de las Escrituras, de la palabra de Dios. Esto lo vamos a ver ahora en el versículo 4. Ahora, antes de comenzar con esto, creo que es importante hacer un repaso de la primera, para los que no estuvieron, para los que no pudieron ver el sermón, o tal vez para alguien que no se acuerda mucho de lo que vimos. Lo que vimos en esa primera parte, el domingo pasado, fueron las primeras 3 pautas esenciales para que los creyentes logren la armonía al esforzarse por procurar a los demás agradar antes que a ellos mismos. La primera de esas pautas era que se precisa que los miembros fuertes, ¿se acuerdan?, tengan una consideración sincera, amorosa y humilde por sus hermanos más débiles, por los miembros más débiles. Eso lo veíamos en la primera parte del versículo 1, que decía, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. El llamado estaba dirigido hacia los creyentes más maduros en la fe para que por su propia voluntad y motivados por el amor, en ocasiones se abstengan de ejercer su libertad de manera que puedan ocasionar ofensas innecesarias, perjudicar las conciencias de los miembros que son menos maduros, los que son más débiles. La segunda pauta esencial la teníamos en la segunda parte del versículo 1 y versículo 2. Si se quiere una armonía verdadera, se necesita de manera imperiosa que cada cristiano deje de lado el egoísmo, dijimos. El versículo 1, la segunda parte, decía, y no agradarnos a nosotros mismos, y luego el versículo 2 decía, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Lo que se mandaba a hacer era evitar el pecado de priorizar ese egoísmo natural que todavía está latente en nuestros miembros y vivir de una manera amorosa, de una manera buena, poniendo más relevancia en el bienestar de los demás antes que en el propio. ¿Se acuerdan? Luego, la tercera y última pauta que vimos la semana pasada, la teníamos en el versículo 3. La forma más relevante para priorizar el bien espiritual de los demás era siguiendo el ejemplo de Jesús. Versículo 3 decía, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. ¿Por qué es siguiendo el ejemplo de Jesús que logramos esta meta? Bueno, porque como vimos, el ejemplo de Cristo no solo modela nuestras mentes acerca de qué es lo que se debe y qué es lo que no se debe hacer, sino que además también motiva el corazón para cumplir esta meta, transforma nuestra vida. Su amor para cada uno de nosotros quebranta nuestros deseos egoístas y nos lleva justamente en este caso a abstenernos en ocasiones de algo que pueda tal vez no ser malo por sí mismo, pero que puede ser perjudicial para los demás. Ahora, luego de hacer este pequeño repaso,
podemos continuar con otras 3 pautas esenciales para entonces, como dijimos, lograr la meta de andar en armonía y unidad, buscando agradar a los demás antes que a nosotros mismos. Vamos a ver entonces aquí en el texto, versículo 4, se arranca con una sección relacionada con la anterior. Dice el versículo 4, leemos de vuelta: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. ¿En qué se relaciona? Bueno, en la sección anterior, para explicar el concepto acerca del ejemplo de Cristo, como que el modelo a seguir, el apóstol hizo una mención de un pasaje del Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan cuál era? Salmos capítulo 69, versículo 9. Bueno, él usando esa referencia, este recurso, lo que hace es utilizar ese ejemplo, lo que mencionó, para enseñar otro concepto importante. ¿Cuál es? Que no solo ese pasaje de las Escrituras es útil para aprender acerca de cómo transitar la vida cristiana de una manera que honra a Dios en este asunto, sino que en verdad lo mismo se podría decir de muchísimos otros pasajes de la Biblia, muchísimos otros más. Para la época cuando Pablo está escribiendo esto, el hablar acerca de las cosas que se escribieron antes, evidentemente la referencia apunta a la revelación divina hasta ese momento reconocida, que es lo que nosotros hoy llamamos el Antiguo Testamento. ¿Está bien? Cuando está hablando de esa parte. Como bien dice el apóstol, estas palabras se registraron antes, evidentemente con un propósito específico para los oyentes originales, pero que, aunque tenían ese propósito, conservan también para nosotros una enseñanza para todo el pueblo de Dios de todas las siguientes generaciones, incluido también vos y yo. Para nosotros también tienen una enseñanza para darnos. Y aunque entendemos que hay algunos aspectos mandatorios que no nos atañen ya en el nuevo pacto, como la observación rigurosa de ciertas fiestas religiosas, o la práctica de ritos como sea las ofrendas sacrificiales o cierto tipo de dieta o la circuncisión, así todo, aunque eso ya no rige para nosotros, lo que se ha escrito en el Antiguo Testamento sigue teniendo vigencia como una enseñanza para nuestro beneficio espiritual. Por lo tanto, si tiene beneficio para nuestra vida, no debería despreciarse. Ahora, digo esto y lamentablemente se escuchan algunas personas, yo creo que algunos quizás con buenas intenciones, que a veces, aunque tengan buenas intenciones, de manera errada, resaltan que el valor de la Biblia en este tiempo para la Iglesia se encuentra por sobre todo en el Nuevo Testamento, mucho más que en el Antiguo. Yo he escuchado a personas decir, tendríamos que leer al revés, primeramente el Nuevo Testamento y después el Antiguo. Bueno, es un error eso. ¿Cómo sabemos que es un error? Bueno, hay varias razones. Primero, aunque es evidente que ciertos pasajes o ciertos aspectos de interpretación son un poco más simples de comprender o de entender en los textos del Nuevo Testamento, es realmente una equivocación muy grande a causa de esto darle menor valor al Antiguo Testamento, cuando justamente la misma palabra de Dios confirma que toda la Escritura es útil, es buena y necesaria para la edificación de los creyentes, sin importar de qué época sean. Así nos dice, conocemos ese pasaje 2 Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios y toda entonces podríamos decir es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En esta famosa declaración del apóstol Pablo a Timoteo, que recién acá que leemos, en que se remarca el valor supremo de las Escrituras, para ese momento la referencia, evidentemente, en particular era hablando del Antiguo Testamento, que eran los textos reconocidos como inspirados por Dios. Así que evidentemente no deberían despreciarse su valor. En segundo lugar, porque si no fuera de tanta relevancia el Antiguo Testamento, no habría razón para el uso general que los escritores del Nuevo Testamento constantemente citen referencias del Antiguo. Usted, si lee el Nuevo Testamento, va a encontrar montones y montones de referencias del Antiguo Testamento. Y solamente hay pequeñísimas excepciones donde el Nuevo Testamento vuelve a mencionar el Nuevo Testamento. Casi son excepciones. La mayoría de las referencias son del Antiguo. Y además siempre al referenciarlas, lo hacen los escritores del Nuevo Testamento con el cuidado de respetar su significado original.
que evidentemente era obvio que los creyentes del primer siglo conocían con claridad cuál era el propósito. Ellos lo citaban, y no lo citaban de manera descontextual, sacándolo de contexto, lo citaban en su contexto, entendiendo cuál era el propósito y respetando ese propósito original. Eran cuidadosos en cuanto a eso. Tercero y último, porque así como lo que estamos viendo en nuestra sección actual, en nuestro pasaje aquí, también hay otros pasajes del Nuevo Testamento donde de forma explícita se exhorta a considerar la enseñanza del Antiguo Testamento como algo muy importante si queremos crecer en la fe. No solamente que se menciona, no solamente que la Biblia dice que toda la Escritura es útil, sino que directamente, así como en nuestro pasaje hay otros que nos dicen, prestemos atención al Antiguo Testamento. Sin ir más lejos, recién justo las hermanas leyeron en la lectura bíblica un pasaje que lo dice con claridad. En 1 Corintios capítulo 10 se menciona el ejemplo de los israelitas en el desierto para que nosotros lo consideremos. Y en el capítulo 10, versículo 11 de 1 Corintios dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas, hablando de pasajes del Antiguo Testamento, para amonestarnos ¿a quién? A nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que en conclusión, tomar en poco el Antiguo Testamento es despreciar incluso el discurso del mismo Pablo, cuando uno de los motivos de mayor satisfacción acerca de su ministerio fue que en los años que él enseñó, lo que hizo fue anunciar todo el consejo de Dios, en clara alusión al Antiguo Testamento, como por ejemplo menciona él en Hechos 20:27. Él no había rehuido anunciar todo el consejo de Dios, hablando del Antiguo Testamento. Ahora, habiendo hecho esta aclaración de la importancia que tiene, se podría reflexionar entonces, ¿no? Pensando, decimos, bueno, las Escrituras son valiosas. Amén. Toda la Escritura es valiosa. Amén. El Antiguo Testamento es tan valiosa como el Nuevo Testamento. Amén. Bueno, si las Escrituras son valiosas porque se escribieron, como dice nuestro pasaje, para nuestra enseñanza, la respuesta esperable del creyente sería ¿qué cosa? El meditar en ellas, el entenderlas correctamente, el creerlas de todo corazón, para al final ¿qué cosa? Obedecer. Si todo es valioso, se necesita que la entienda, se necesita que comprenderla, meditarla, creerla y obedecerla. No hay beneficio espiritual para tu vida si hay una meditación concienzuda, una interpretación adecuada, pero luego no se cree de todo corazón en esas verdades bíblicas para ponerlas por obra. Por eso mi oración era hoy, Señor, que podamos entender estas verdades, que las podamos comprender con exactitud. Y entonces al entenderlas, Señor, que podamos creerlas para entonces ponerlas por obra. La respuesta que Dios espera no es solamente que hoy entienda, sino dice en Santiago 1:22, que seamos hacedores de su palabra. Dice Santiago 1:22, lo conocen, un texto conocido. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Y esto de ser hacedores de su palabra no solo se aplica a las cuestiones diferentes esenciales a la fe cristiana que puedas pensar, sino inclusive en estos asuntos que estamos viendo en esta ocasión. Evidentemente Pablo utiliza este concepto general y lo aplica a esta situación particular, como es, evidentemente estamos viendo, el buen uso de la libertad cristiana y el deseo de guardar la armonía por medio de ponderar el agradar a los demás antes que uno mismo. Para estas situaciones la Biblia también es relevante como en cualquier otro asunto de la vida cristiana. Y aunque es verdad que en algunas decisiones de la vida cotidiana la palabra guarda silencio en cuanto a qué hacer y qué no, y en cuanto a eso tenemos libertad, como ya hemos visto, no por eso la Escritura, aunque nos da libertad para usar nuestra libertad cristiana, nos da permiso, tenemos la autorización para hacerlo, no por eso la Escritura no son claras en cuanto a que saber cómo manejar esa libertad cristiana en situaciones particulares. Aunque nos da libertad, nos dice cómo deberíamos usar esa libertad. ¿Se entiende? En ocasiones, por ejemplo, el deber de negarte al uso de tu libertad por amor a tus hermanos y pensando en el bienestar espiritual de tu vida. Por lo tanto, la cuarta pauta fundamental, si los creyentes quieren cumplir con la meta de impulsar la unidad en el cuerpo de Cristo, es la siguiente. Si lo que quieren, hermanos, es priorizar la armonía en sus relaciones con los demás, debemos someternos a la autoridad de las Escrituras.
debemos entender, tenés que entender cuál es la voluntad de Dios revelada en la Biblia y obedecerla con fe. No cuando tengas ganas, no cuando lo sientas, no cuando tu corazón se disponga. Tenés que obedecerla con fe sin importar si a veces lo sientas o no. ¿Por qué no puede depender de tus sentimientos o de tus emociones o de tus ganas? Porque nuestras percepciones a veces pueden fallar. Porque el pecado remanente de egoísmo en tu vida puede buscar engañarte para querer justificar el mal uso de tu libertad cristiana. Pero en cambio, aunque tus percepciones o tus gustos o tus deseos o sentires pueden fallar, pueden ser subjetivos, la luz de la verdad de las Escrituras te va a guardar de muchos tropiezos y dolores de cabeza. En ese sentido, en el famoso Salmo 119, que habla tanto sobre la Escritura, el salmista ahí en Salmo 119, versículo 105, menciona a la palabra y dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Por eso no debo seguir a veces lo que siento, sino lo que la Biblia dice. Tengo que creer que eso es lo que necesito, eso es lo que se requiere y eso es lo mejor y lo más sabio. Hermanos, si toda la iglesia aplicara este concepto y nos esforzáramos por el ejercicio en obediencia a la enseñanza bíblica, es más que seguro que todo el cuerpo va a crecer justamente como un edificio espiritual sólido, como dice en Efesios 2, 20, 21, como un templo santo en el Señor. Allí en Efesios 2, 20 dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, evidentemente no sobre el cuerpo de Pedro, sino sobre la enseñanza apostólica, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinando, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Ahora, lo que la sección menciona a continuación es la obra de Dios en la vida de aquellos creyentes que por medio de la fe obedecen a la enseñanza de las Escrituras y las aplican en su vida. Versículo 4, seguimos leyendo: a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Es interesante lo que se plantea en esta parte. Hermanos, es claro que la Biblia no es solo un libro de enseñanzas sabias que si nos esforzamos a obedecer como si se tratara de un manual de instrucciones, nos va a certificar que todo va a ir bien en las relaciones personales. No es eso, sino que en verdad Dios usa la enseñanza de las Escrituras como un medio para que obre en nuestro interior, para que al obedecerla, para que al creer y ponerlo por obra, crezcan las virtudes espirituales en nuestra vida y obren en nuestro corazón y en todo nuestro ser para hacernos cada día más parecidos a Cristo. Estas palabras que Dios nos ha dado son vida para nosotros. No es solo un libro escrito por gente sabia. En este caso en particular, nuestro pasaje nos menciona que por medio de las Escrituras, hay muchas más, pero se mencionan al menos 3 virtudes importantes para la vida de los cristianos que evidentemente son útiles para la armonía de los demás, que es lo que está tratando el pasaje. La primera de las virtudes que se mencionan es, dice el texto, la paciencia. Aquí la palabra en el griego es hupomone. Esta virtud se relaciona con una actitud de fidelidad continua y constante al Señor en medio de las pruebas que el cristiano tiene que pasar. Bien podría llamarse paciencia, en otras traducciones lo utilizan como perseverancia, va por ese lado la interpretación. La paciencia evidentemente es perseverar firmes en la fe, incluso cuando todo parece complicarse. Bueno, pensando en esa virtud, es en ese sentido que justamente la Biblia infunde paciencia al exhortarnos en cuanto a eso. Por ejemplo, en Santiago capítulo 5, versículos 7 y 8, dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones,
porque la venida del Señor se acerca. Infunde paciencia al exhortarnos. Infunde paciencia al mostrarnos ejemplo de otros creyentes que perseveraron fieles en medio de las pruebas, mostrando que ser fieles en medio de la prueba no se trata de extraterrestres, sino de algo común en todos los cristianos y alcanzable. Miren los tesalonicenses, por ejemplo. Dice 2 Tesalonicenses 1:4, tanto que nosotros mismos, dice Pablo, nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios. ¿Por qué? Por vuestra paciencia y fe. ¿En qué momento? En todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Eran pacientes. Miren otro ejemplo ahí en paciente. Un creyente del Antiguo Testamento, en Santiago 5:11. Santiago menciona a otro creyente paciente. Dice, aquí tenemos por bienaventurados los que sufren. ¿Habéis oído de quién? ¿De la paciencia de quién? De Job. Otro que también perseveró incluso en las aflicciones duras que le tocó pasar. Así que infunde paciencia al exhortarnos a tener paciencia, infunde paciencia al mostrarnos el ejemplo de otros que tuvieron paciencia y por sobre todo infunde paciencia al revelarnos justamente la paciencia y la fidelidad de Dios con toda la humanidad. ¿Se acuerdan? Romanos 2:4, Pablo menciona, o menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Se nos infunde paciencia ver lo paciente que es Dios. Hermanos, las Escrituras infunden paciencia en la vida del cristiano obediente. Así lo dice Santiago capítulo 1, versículos 2 y 3. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Cuando salimos aprobados de esa prueba, se genera paciencia. Evidentemente, muchos dicen, ¿cómo me gustaría tener paciencia? Bueno, el creyente requiere de paciencia para afrontar los momentos donde es probado actuar amorosamente con aquellos hermanos débiles en cuanto al uso de libertad cristiana. Necesitas paciencia. Junto con esa paciencia o perseverancia, también aquí se menciona otra virtud. ¿Cuál es? Consolación. Así tenemos el pasaje, por la paciencia y la consolación de las Escrituras. El término en el original aquí para consolación es paraclesis. Remarca ese espíritu, ese ímpetu espiritual que recibe el creyente para que al considerar el carácter de Dios que se nos revela en las Escrituras y sus promesas fieles, ese creyente se anime a seguir adelante. El cristiano que en su aflicción recurre a la Biblia, a la palabra de Dios, al reflexionar en ella y confiar en lo que Dios le dice por medio de su palabra, recibe un consuelo muy fuerte. Y no estoy diciendo esto de manera básicamente técnica o simplemente explicándotelo de una manera teórica. Nada de esto es algo que vos no sepas. Hermanos, son incontables los momentos cuando el Señor, por medio de su palabra, nos ha consolado y confortado en nuestros corazones. Podría preguntarle a cualquiera de los creyentes que están aquí sobre los momentos en los cuales estabas afligido y recurriste al Señor y leíste en su palabra y Él consoló tu corazón. Cada uno de nosotros ha comprobado esto. Lamentablemente, hermanos, muchos creyentes tardan en recibir consolación, tardan en producir paciencia, en que se genere paciencia en su vida, básicamente porque no van a la Escritura con fe. Cuando están en ese momento se quejan con uno, se quejan con otro, se quejan por acá, se ponen mal, se enojan, lloran, patalean y no van a la Biblia con fe. Hermanos, en esta palabra, divinamente inspirada por aquel que conoce todo lo que hay en el corazón del hombre,
vamos a encontrar el remanso de paz que nuestros corazones afligidos en diferentes pruebas pueden hallar para alcanzar consolación. En 2 Corintios 1, 3 al 5, Pablo aclara y habla sobre la consolación que recibimos, que Dios produce y que evidentemente produce por medio de su palabra. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo, ¿qué cosa? Nuestra consolación. Esta consolación es necesaria incluso en circunstancias como la que estamos viendo en esta sección. Tener que restringirte de algo que nos gusta por amor al hermano débil o tener que esforzarse por agradarlo para su bienestar espiritual, no siempre es tan sencillo. Esto es así, hermanos, ya lo hemos visto. Las relaciones personales no siempre son color de rosa y muchas veces producen frustración, malestar, aflicción o hasta un deseo de querer tirar la toalla. Por eso se hace tan necesario el consuelo de las Escrituras para no rendirse y seguir adelante, poniendo la vista en las cosas eternas y no lo terrenal. Es en su bendita palabra, hermanos, que vamos a encontrar la paciencia y la consolación que necesitamos, porque justamente se nos brinda por medio de ello. El texto finalmente menciona una tercera virtud que en cierta manera se relaciona con las dos primeras. Al recibir la paciencia, al recibir la consolación, ellas traen aparejada, ¿qué cosa? La esperanza. El cristiano que se somete en obediencia a la Escritura no solo recibe paciencia, no solo recibe consolación, recibe también esperanza. Aquel que se somete en obediencia a la Escritura recibe esperanza. Es interesante porque, como ya hemos visto, aquí el término original, esperanza, el pis, no se refiere a una esperanza vacía o que no es completamente segura, sino todo lo contrario. Nosotros a veces utilizamos palabra esperanza para hablar acerca de cierta esperanza que no es segura. ¿No? Usted sabe, espero tal cosa, espero que me vaya bien en tal otra, y no sabés, ¿no? Hay algunos, los chicos empiezan a la época del colegio, bueno, espero que me vaya bien en las pruebas. Bueno, si estudiás te va a ir bien, si no estudiás no tengas mucha esperanza. Bueno, en este caso aquí la palabra que utiliza es una esperanza que es completamente segura, una esperanza que no es vacilante o cambiante, que no tiene condicionantes, porque no depende de nuestra fe, que a veces es frágil, sino que se sostiene en el carácter de Dios, que es fiel y que no falla. ¿Cuál es el contenido de esta esperanza? Bueno, sabemos y conocemos las promesas que el Señor ha determinado para su pueblo en cuanto a su cuidado amoroso en el presente, pero especialmente y principalmente en cuanto a la gloria futura que le espera a cada uno de los cristianos. La esperanza tiene que ver un poco con el presente, pero principalmente en cuanto al futuro. Porque en cuanto al presente, la esperanza que tenemos generalmente es aflicciones, pero la esperanza futura es mejor. En Tito capítulo 1, versículo 2, dice Pablo, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Aquí está hablando de la esperanza futura, de la vida eterna. ¿Cuáles son algunas de estas promesas que nos espera? ¿Cuáles son algunas de estas promesas que tenemos? Bueno, podemos mirar algunos ejemplos, aunque hay un montón, hermanos. Hay un montón de promesas. Por ejemplo, el Señor promete una morada para nosotros en el cielo. Él dice en Juan 14:2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Él promete que nos va a otorgar una corona gloriosa. 2 Timoteo 4, 7 y 8, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice lo siguiente en cuanto a su carrera. Dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás,
Pablo dice, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Pero no solo a mí, sino a quienes también. A todos los que aman su venida, todos los creyentes pueden esperar lo mismo. Podemos tener esperanza de que recibiremos de Dios una herencia especial, la cual ya está reservada para cada uno. Pedro lo asegura en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 3 al 5. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, ¿para qué? Para una esperanza viva, nuevamente una esperanza segura, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Para qué? Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Tremenda esta declaración. Los cristianos tienen una esperanza que el mundo no tiene, la certeza de que en la vida venidera todo será glorioso. La certeza de que esta vida terrenal no es el fin de la historia. De que esto es solo un momento, pero que no se termina acá la historia. Sino que al cristiano le espera algo que en relación con las aflicciones del tiempo presente no llegan a tener ni un mínimo rango de comparación. En capítulo 8, versículo 18, Pablo nos ha dicho en Romanos, tengo por cierto, estoy seguro que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria que todavía no vino, pero que va a venir, que en nosotros se ha de manifestar. Por tanto, teniendo esta seguridad, porque Dios lo prometió, entonces Pablo declara un par de versículos más adelante, porque en esperanza fuimos salvos. La esperanza es una virtud esencial, dice Pablo, en nuestra vida, porque algo que no vemos, pero que va a venir y que es absolutamente incomparable con lo que hoy pasamos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Pero hermanos, es precioso todas estas promesas, pero sobre todo lo que se puede mencionar, incluso hay algo todavía más importante. La esperanza del creyente no solo se fortalece, no solo se fundamenta en las bendiciones sin igual que aguarda recibir estas que mencioné y otras, sino que por sobre todas las cosas, tu esperanza y mi esperanza no descansa en cosas que se te prometió, sino en una persona, y esa persona se llama Jesucristo, porque Él es nuestra esperanza. Así lo dice Colosenses 1:27, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Él es nuestra esperanza, porque Él vive, nosotros vivimos. Jesús dijo en Juan 11:25-26, yo soy la resurrección, yo soy la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y todo aquel que cree en mí no morirá eternamente. No solo el que cree en mí, el que vive en mí no va a morir eternamente. ¿Crees esto? Dice Jesús. Hermanos, porque Él reina, nosotros reinaremos con Él. 2 Timoteo 2:12, si sufrimos como parte de su pueblo, también reinaremos con Él. Porque nada ni nadie nos puede soltar de su mano, es que entonces estamos seguros, sea cual sea la aflicción que podemos estar pasando. Jesús dijo en Juan 10:27-28, mis ovejas, dice Jesús, oyen mi voz, yo las conozco, ellas me siguen, yo les doy vida eterna, no van a perecer jamás, ni nadie las puede arrebatar de mi mano. Las Escrituras, en definitiva, brindan paciencia, consolación y esperanza, porque en estas Escrituras se testifica acerca de Cristo, nuestro Señor y Salvador.
Ellas dan testimonio de Cristo. Tal ha sido, hermanos, el cambio en la vida, en tu vida y en mi vida, a partir de lo que Cristo ha hecho por nosotros, que el apóstol dijo algo muy claro. Antes de conocer al Señor, había un nombre para nosotros. Los sin esperanza éramos. Los sin Dios. Pero ahora somos parte de su familia. Tremendo este cambio. Fíjate, primero sobre lo que éramos antes de esta salvación, Efesios 2, 2 y 13. En aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estaban lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y ahora, siendo de Cristo, dice el versículo 18, por medio de Él, de Cristo, los unos y los otros tenemos entrado por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no soy más extranjero ni advenedizo, ya no somos más los sin esperanza, ya no somos más los sin Dios, sino que somos ahora conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Qué gloriosa esta esperanza que tenemos, hermanos. Qué gloriosa esperanza, ¿verdad? La siguiente pauta, la número 5, para lograr el objetivo de andar en unidad, los cristianos deben depender de Dios. El pasaje prosigue con una declaración similar a la anterior. Hay algunas virtudes que se mencionan nuevamente, pero ahora con otro aspecto central. Dice, pero el Dios, ahora dice, antes decía las Escrituras, ahora dice, el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Quizás al leer esta parte alguien dice, pero ¿no era que la paciencia y la consolación venían de la Escritura? Porque ahora dice, parece que el apóstol se contradice y menciona que vienen de Dios. ¿Es de Dios o de la Escritura? Bueno, esta supuesta contradicción es bastante sencilla de responder. Dios y su palabra están en estrecha relación, por lo tanto, buscar ayuda en la Biblia equivale a buscar ayuda en Dios. Confiar en las Escrituras es confiar en Dios. Descansar en las promesas de la palabra es descansar en el mismo Señor. Él es la fuente de todo bien espiritual. Su palabra es un medio por el cual Él usa para dar esos bienes que Él da. Es la fe, el modo en el cual cada creyente se apropia de lo que Él da. Ahora, habiendo respondido esto, quizás surge una duda todavía más interesante. Pero pastor, a ver, ¿cómo es la cosa? ¿Es que yo me esfuerzo por someterme a Él? ¿O como dice el texto, Él me da lo que necesito? ¿Es Él o soy yo? Bueno, la respuesta no es difícil. Ambas cosas son ciertas. Dios es el que brinda a los cristianos todo lo que ellos necesitan, incluido, como vemos en este caso aquí, un mismo sentir, viene de Él. Pero son los creyentes los que deben buscar en Dios lo que necesitan. Una cosa no quita la otra. El énfasis en este pasaje en sí está en entender en dónde es que los cristianos obtienen las virtudes que se requiere para que, como dice aquí el apóstol, puedan alcanzar un sentir, un mismo sentir según Cristo Jesús. ¿Dónde consiguen ellos esta meta de un mismo sentir? ¿En quién? En Dios. Así dice el texto. Es Dios el que les da este sentir. Así que debemos recurrir a Él. ¿Cómo pueden personas tan distintas entre sí lograr un nivel de armonía tan fuerte? ¿Cómo se puede obtener una comunión tan estrecha con personas que en gusto, en preferencia e incluso en grado de madurez en la fe son tan disímiles? En el mundo se habla casi como una excentricidad que un grupo de personas de características dispares se unen. Por eso lo usan en películas. Generalmente en películas de superhéroes usan eso, ¿no? La idea que son tan diferentes, ¿cómo se logra algo así? Es casi imposible. Parece más ficción que realidad. ¿Por qué? Bueno, es así porque las personas por lo general logran afinidad con aquellos que comparten su mismo gustos o preferencias.
Con eso logran afinidad. Es así. Con los que no tengo esa misma afinidad va a ser muy difícil. Para que se entienda, no sé, no iría con la camiseta de Almirante Brown a la cancha de Nueva Chicago. No creo ser muy bien recibido, ¿no? No hay misma afinidad, definitivamente, dos grupos antagónicos. No vas a tener esa comunión. Pero necesito tener esa misma afinidad. Ahora, cuando se trata de tener armonía con quien tiene un trasfondo diferente, bueno, ahí es complicado. Evidentemente, las cuestiones esenciales de la fe son abrazadas por cada miembro de la iglesia local. Todos creemos las mismas verdades esenciales. Pero, ¿qué pasa cuando no hablamos acerca de las verdades esenciales de la Escritura? ¿Cómo hacemos cuando se dispara un conflicto debido al uso diferente de la libertad cristiana? ¿Se puede seguir manteniendo un mismo sentir? ¿Qué te parece? Cuando ya tenemos gustos diferentes, tomamos decisiones diferentes en cuanto a nuestra libertad cristiana, ¿se puede seguir teniendo armonía? ¿Se puede seguir manteniendo esta comunión, esta unidad? Bueno, algunos van a responder diciendo, claro que sí, obvio que se puede. Pastor, obvio que se puede. Mientras todos hagan lo que a mí me gusta, va a estar todo bien. Bueno, eso no sirve, esa sería una respuesta equivocada. Esa manera de pensar va en contra de lo que se nos anima a buscar. Porque el énfasis, estamos viendo, ¿dónde está? En buscar agradar a los demás antes que uno mismo. Entonces no puedo decir, mientras los otros hagan lo que yo quiero, porque yo tengo que buscar agradar al otro. Entonces, si yo tengo que buscar agradar al otro y de mí mismo no nace, nos queda una sola alternativa. Para lograr esta meta necesitamos recurrir a Dios. Actuar en dependencia de Él. Esa es la quinta pauta esencial para lograr la armonía, ¿no? Por medio de agradar a los demás antes que uno mismo. Tenemos que recurrir a Dios. Debemos depender de Él, porque de Él viene esa fortaleza para poder andar en unidad en todo. Ahora, quedaría para responder esta cuestión, ¿no? Bueno, debemos depender de Dios. Pero, ¿cómo es esto de depender de Dios? ¿Cómo se ve esto en la práctica? ¿Cómo logro depender de Dios para que entonces Él me brinde el poder que requiero para andar en un mismo sentir? Bueno, entiendo que la respuesta es que depender de Él significa no confiar en mis capacidades, sino reconocer que en mí mismo no están los recursos para alcanzar la victoria. Por eso requiero de algo que por mí mismo no florece, sino que es un fruto de la obra del Espíritu Santo en mi vida. Te doy un relato ficticio para entender cómo sería un poco este proceso. Es una ilustración, podemos pensarlo de otra manera. Es solamente algo para ilustrar. Imagínate, te encontrás en un momento de tensión porque no podés mostrar amor hacia un hermano que es débil en la fe, ya que su costumbre choca con la tuya. Arranca con unas cosas, no va con vos. No va conmigo esas cosas que hace, raras, ¿no? Y está mal ahí, ¿no? Y entonces no hay feeling, no hay onda y te pones a orar por la situación, ¿no? Reconociendo tu lucha en cuanto a este asunto, ¿no? Rogás al Señor que te dé fortaleza espiritual. A la vez que estás orando, buscás paciencia y consolación en la Escritura. La paciencia y la consolación que en la Escritura conseguís. Vas a leer justamente que la voluntad del Padre es que no seas de tropiezo para otro. Y ahí te pones mal porque empezás a pensar que tal vez en algún momento fuiste de tropiezo, ¿no? Subiendo un estado que no tenías que subir de WhatsApp o diciendo algo que no tenías que hacer y empezás a acordarte que tal vez fuiste de tropiezo, ¿no? Y vas a pensar en eso y eso te da, como decimos, ¿no? Justo en el pecado, justo nos pega en el pecado. Vas a reflexionar también que a Él le agrada que pienses primero en los otros antes que en vos mismo, ¿no? Que tome un minuto y diga, ¿será? Y eso te va a llevar a decir, sí, Señor, es verdad, ahora entiendo lo que debo hacer. Pero te reconocí y decís, Señor, ayúdame a mi fe, por favor, porque me cuesta. Y de repente estás en ese tiempo de oración y tu vida empieza a considerar algo tremendo. Te pones a recordar que eso fue exactamente lo que Dios hizo con tu vida. Que tuvo misericordia y no obró dándote aquello que te merecías, sino lo que necesitabas.
Él vio por tu bien y como vio por tu bien, dio a su propio Hijo en la cruz para perdonar tus pecados. Y de repente te pones a pensar en ese sacrificio tan grande. Y pensás en ese sacrificio tan grande y pensás en el sacrificio que vos tenés para hacer. Y no es nada en comparación. Te das cuenta que no es tanto lo que tenés que sacrificar al lado de lo que Dios sacrificó. ¿Qué genera eso? Que le pidas perdón al Señor por ser tan desconsiderado y egoísta con tu hermano. ¿Cómo termina todo? El momento de tensión se va de tu vida, ahora estás dispuesto a tomar la iniciativa y no usar de una manera descuidada tu libertad cristiana, sino sí, Señor, lo voy a hacer. Incluso en alguna ocasión hasta buscás contarle tu lucha a otro hermano para que con amor te anime, ¿no? A no sea algo de momento, sino a mantenerte firme, ¿no? En usar con sabiduría tu libertad, a no ser más descuidado más adelante. Y no solo le contás para que te ayuden en cuanto a eso, sino para algo muy necesario que ellos pueden hacer por vos. Van a orar por tu vida. Van a saber cuál es tu lucha y van a decir, bueno, hermano, voy a estar orando por vos. Bueno, en esta circunstancia que planteo, este relato ficticio, se podría entender un ejemplo puntual de lo que es depender de Dios. Si algo de todo esto está dando vuelta, estás dependiendo de Dios. Y te pone a pensar, no es tan complicado, ¿no? Lo que mencioné, no es ninguna cosa extraña o difícil. Aún así muchas veces no lo hacemos. Aunque sea tan fácil, es fácil, pero a la vez no es tan fácil. El problema es, creo yo, que generalmente no es que no lo sepamos, sino que en muchas ocasiones no lo queremos hacer. No queremos hacerlo. Ponemos excusas absurdas, que en verdad lo que esconden en lo profundo es que la cuestión es que queremos buscar arreglar las cosas a nuestra manera, o queremos intentar solucionarlo con nuestras propias fuerzas, o no queremos solucionar nada del asunto y queremos seguir haciendo las cosas como a nosotros nos agrada. En ocasiones el lograr depender de Dios no te demanda actitudes extraordinarias o tremendamente místicas, sino que básicamente pongas en práctica lo que la palabra te indica con claridad. Que si dice que tenés que orar, tenés que orar. Que si dice que tenés que buscar la palabra, buscar la palabra. Que si dice que tenés que arrepentir, tenés que arrepentir. Que si dice que tenés que creer, tenés que creer. Que si dice que tenés que confesar, tenés que confesar. Y hacer lo que dice la Escritura, porque eso es lo que transforma nuestra vida. Porque, hermanos, la santificación en esta y en cualquier otras áreas no es un patrimonio exclusivo de un grupo selecto de gente llena de fe o de un espíritu humilde sobresaliente, sino un resultado que cada creyente puede obtener si confiando en la verdad de las Escrituras se somete a ella en obediencia y en dependencia de Dios. Finalmente, la pauta número 6 es: solo si los creyentes se esfuerzan por glorificar a Dios es que podrán andar en armonía. El pasaje culmina con una instrucción más del apóstol que presenta algo más que los creyentes deben considerar y que en la próxima sección, en la sección final de toda esta sección general, vamos a ver con mayor atención. Dice, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Así como en la sección anterior se ponderaba la dependencia de Dios para lograr la unanimidad, es en esta parte final del pasaje que se menciona otro aspecto que también es muy importante para lograr la motivación de procurar agradar a otros antes que uno mismo. Es el esforzarnos para glorificar a Dios con todo lo que hagamos. Esta es la sexta pauta esencial que se nos brinda. Ahora, haciendo un repaso de todo lo que hemos visto, como si fuera una cadena, si lo mirás, vas a encontrar como una cadena con cada uno de eslabones que nos lleva a esta conclusión final. ¿Cómo sería esa cadena? Si el creyente considera primeramente a los demás, si deja de lado el egoísmo,
si tiene a Cristo como el ejemplo a seguir, si se somete de verdad a las Escrituras en dependencia de Dios, el resultado es que lógicamente va a querer glorificar al Señor con lo que haga. Sean cuestiones más relevantes de la fe o sean asuntos cotidianos como decisiones que se toman en cuanto al uso de la libertad cristiana, en todo eso va a pasar el mismo resultado. En 1 Corintios capítulo 10, nosotros citamos este pasaje muy famoso. Dice, si pues coméis o bebéis o haced otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. El contexto de este pasaje es un tema similar, el uso de la libertad cristiana. Algo tan sencillo, pero tan significativo ver que este principio tan importante se aplica para cosas cotidianas, decisiones sencillas y básicas que puedes tomar. Por eso te dice, sea que coman, sea que beban, sea que hagan otra cosa, sea que usen su libertad cristiana, como sea, háganlo todo para la gloria de Dios. Y por eso luego en el 32 vemos un poco esto. No sean de tropiezo, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Ni para los creyentes genuinos de la iglesia, ni para gente inconversa. No sean de tropiezo. En este concepto final se remarca la motivación más importante de cada hijo de Dios al hacer todo lo que hace. Como refleja el Catecismo Menor de Westminster en su primera afirmación, el fin principal de la existencia del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Eso incluye con claridad el andar en armonía entre los cristianos en una iglesia local. Es interesante mencionar esto para no perder de vista que aunque es muy importante el esforzarse por andar en unidad en el marco de la iglesia, la principal meta de agradar a los demás antes que a uno mismo no es las personas en sí, sino Dios mismo. Porque si pensáramos que la relevancia esencial está en las personas y no en Dios, estaríamos priorizando como iglesia un enfoque antropocéntrico, un enfoque centrado en las personas, y no uno teocéntrico, que es el que corresponde, un centrado en Dios. Lo cual sería un error garrafal como iglesia, un error que hoy muchas congregaciones evangélicas están haciendo, de enfocarse primeramente en las personas y terminan siendo en la iglesia una cosa que ya deja de ser iglesia, que todo se trata de hacer sentir bien a las personas. Por eso, como mencionaba en el sermón pasado, hablando de un sermón que Isaías predicó hace un tiempo atrás, la referencia era comprender que la vida que vale la pena vivirse es aquella en la cual se sirve a otros, pero centrado en Dios. Como remarca un comentarista bíblico hablando de esto, el propósito supremo de la unidad cristiana, por otra parte, no es agradar a otros creyentes, por esencial que esto sea, sino agradar sobre todo lo demás al Señor, tanto en el interior como en el exterior, tanto a escala individual como corporativa. Es solo cuando todos los que pertenecemos a su pueblo, que estamos unánimes y le adoramos a una voz, es que glorificamos de manera plena y verdadera al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esta conclusión del pasaje, hermano, nos orienta a los conceptos con los que el apóstol arrancó varios capítulos atrás. A partir de la obra de salvación que Dios ha hecho en los creyentes, que ha hecho en tu vida, es que ahora somos llamados a ofrecer nuestras vidas como un sacrificio agradable a Dios, que es la adoración más lógica que podemos darle. Eso significa el vuestro culto racional. ¿Se acuerdan? Así que, hermanos, Romanos 12:1, os ruego por la misericordia de Dios, a partir de todo lo que Él ha hecho por nuestra vida, que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Todo se resume en brindar la gloria a Dios con toda nuestra vida, ya sea cada uno de nosotros de manera individual, pero también como iglesia. Finalmente, querido oyente, esta cuestión de glorificar a Dios, como dije recién, es la meta para la cual fuimos creados, pero a causa del pecado, ningún ser humano puede cumplir esta meta por naturaleza. Nadie puede. El
la meta para la cual fuimos creados, pero ninguno de nosotros lo alcanza. El mismo apóstol al comienzo de esta epístola resume la condición de tu vida si no estás en Cristo. Dice que no le glorificaste, sino que seguiste tus propios caminos a causa de tu entendimiento entenebrecido. En Romanos capítulo 1, versículos 21 y 22 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y fruto de eso, querido oyente, al entregarte una vida de pecado y no arrepentirte de verdad por eso, la Biblia dice que estás acumulando ira para el día de la ira en el cual vas a ser juzgado y condenado a una eternidad en el infierno. Pablo lo dice también en Romanos capítulo 2, versículos 5 y 6. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesora para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Esa es la realidad para vos si hoy estás sin Cristo. Pero la buena noticia es que eso hoy puede cambiar. El Evangelio presenta la verdad de que Cristo vino al mundo para hacer el sacrificio perfecto por nuestros pecados. Por eso el llamado de Dios es que hoy te vuelvas a Cristo en fe y arrepentimiento. Su promesa es que si hoy mismo lo haces de corazón, hoy mismo vas a recibir el perdón de todos tus pecados y la vida eterna. Esa es su promesa. Él lo dejó bien claro. El que a mí viene, yo no le echo fuera. Por eso te animo hoy, amigo, vení hoy a Cristo, vení hoy al Salvador, no esperes más, por favor. Oremos. Bendito Señor, te doy gracias por tu palabra que anima nuestros corazones, nos anima a vivir para tu gloria, nos anima a sacrificarnos, a entregarnos, a buscar agradar a los demás antes que a nosotros mismos, a buscar honrarte en todo lo que hacemos, porque esa es tu voluntad. Ayudarnos a reflexionar en todo esto, como decía hoy durante el sermón, a no ser solamente oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra, poder someternos a ella, a su autoridad y poder buscar juntos honrar tu nombre y bendecirte como iglesia local. Guíanos, Señor, en todo, bendecí este tiempo final de alabanzas, que podamos alabar juntos y bendecir tu nombre y poder ser realmente siervos que honren y bendigan tu nombre. En Cristo Jesús te lo pido. Amén.